Se abre la sesión. Excelentísima señora alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Villa Manrique de la Condesa, excelentísimo señor fiscal de la excelentísima Real Maestranza de Caballería, señoras y señores, amigos todos. Esta tarde nos reunimos precisamente para tratar de un tema candente, que es una joya dentro de los momentos cruciales que se vivió en Sevilla durante la reconquista musulmana. Vamos a tratar de exaltar, y para ello contamos con nuestro amigo Antonio, la Cancillería de Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III, el santo rey conquistador, y que además prosiguió con meticulosa seguridad todo el programa que había diseñado su padre para la Sevilla recién conquistada. Don Antonio, tiene usted la palabra. Hoy, 23 de noviembre de 2021, es un día muy especial para todos aquellos que desde diferentes ópticas nos dedicamos a investigar, escudriñar y dar a conocer la historia de Alfonso X. Realmente acercarse a la historia de este monarca resulta cuanto menos apasionante. Y es además algo que debemos resaltar, que su reinado fue muy amplio, cubriendo el periodo cronológico entre 1252 y 1284. Nada más y nada menos que 32 años de reinado. Tal día como hoy, hace 800 años, nació en la ciudad de Toledo el hijo primogénito de Fernando III. Su nacimiento en esta ciudad, al que él recordaba en numerosos documentos, como por ejemplo el que tenemos en pantalla, donde añadía por los muchos servicios que siempre hicieron los caballeros de Toledo en los fijosdalgos de la ciudad de Toledo, señaladamente porque nacimos en Toledo. Fue de forma casual y acaeció cuando su padre, Fernando III, se dirigía hacia la villa de Molina de Aragón, donde se encontraba el reverde Gonzalo Pérez de Lara, y al pasar por la ciudad de Toledo, la reina doña Beatriz de Suabia sintió los dolores del parto. Todo parece indicar que vino al mundo en el antiguo recinto del Alfisén, a los llamados Palacios de Galiana, aunque en honor a la verdad no deja de ser una mera hipótesis. En ese día, pues, vino al mundo uno de los monarcas más sobresalientes de la corona de Castilla, convirtiendo a su reino en un foco de irradiación cultural cuya obra y trascendencia ha llegado hasta nuestros días. Juan Gil de Zamora, vicario de la provincia de Santiago, en su elogio nos dice que se mostró, refiriéndose a Alfonso, ya desde su adolescencia agudo en ingenio, diligente en el estudio, brillante en la memoria y en lo que se refiere a su exterior, discreto en elocuencia, prócer en elegancia. Además, en el día de hoy, 27 años más tarde de su nacimiento, su padre, Fernando III, conquistaba la ciudad de Sevilla, quedando incorporado a los reinos de Castilla y León. Su hijo Alfonso le acompañó en esta empresa militar. Por tanto, este día de la festividad de San Clemente dejó honda huella en nuestro monarca por las concesiones efectuadas al convento de San Clemente de Toledo, cuya documentación se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Abordar la historia de conjunto del reinado de Alfonso X no resulta en modo alguno nada fácil, y ello por una razón que todos ustedes podrán comprender. Su largo reinado, 1252-1284, al que debemos añadir el periodo como infante, comprendido entre 1240 y 1252, nos arrojan un total de 44 años en el gobierno que fueron bastante prolíficos. En el itinerario realizado de este monarca por Manuel González Jiménez, junto con María Antonia Carmona, nos presenta 3.394 documentos expedidos por su Cancillería. Un volumen bastante elevado si lo comparamos con la actividad de su padre, Fernando III, del que se conservan únicamente 862 documentos. En cualquier caso, no debemos olvidar diversos hitos, tanto históricos, económicos como culturales, que conforman un reinado de sumo interés. Por ejemplo,
En los hitos históricos recordemos la incorporación del Reino de Murcia, cuando aún estaba en la época de Infante, sus aspiraciones al trono imperial, conocido como el fecho del imperio, y sus relaciones internacionales con el papado, Francia e Inglaterra, que causaron no pocos problemas internos. La muerte de su primogénito Fernando de la Cerda y las revueltas de la nobleza en apoyo a su hijo Sancho, sus relaciones con su suegro Jaime I, etcétera, etcétera. En el plano económico no podemos olvidar la implantación de una serie de servicios extraordinarios solicitados en las Cortes para ayudar a la consecución del título de emperador que provocó la ruina de Castilla. Y finalmente, en el plano cultural, donde Alfonso X destacó por encima de todo, convirtiendo al Reino de Castilla en un centro cultural solo comparable con la época del emperador Carlomagno. En su reinado se confeccionaron obras de derecho, el Fuero Real, el Espéculo, las Partidas y el Setenario, libros de historia, la Historia de España, la General Historia y la Vita Patrum de Bernardo de Brihuega, libro de astronomía, libro cumplido de los juicios de las estrellas, libro de las figuras de las estrellas fijas que son en el 8º cielo, libro de la Cefá, libro de la esfera redonda o del Alcorá, libro de las cruces, el Quadripartium de Ptolomeo, libro de las tablas alfonsíes, libro del saber de astrología y cosmología de Ibn Haytham, obras científicas mágicas como el Lapidario, el Liber Picastri, el Liber Razieli, el libro de la forma e imágenes y libro de astromagia. Otros textos, como el libro de la escala de Mahoma perdida, las cantigas de Santa María, las cantigas profanas y el libro del ajedrez, dados y tablas. El infante Juan Manuel, en el libro de la caza, tanto se refiere a nuestro protagonista en estos términos. Es tanto codicio que los de su reino fueron muy sabidores, que fizo trasladar en esa lengua de Castilla toda la ciencia. Otro sí fizo trasladar toda la secta de los moros, el Corán. Otro sí fizo trasladar toda la ley de los judíos, et aún en su Talmud, et otra ciencia que han los judíos muy escondida e que llaman Cábala. Otro sí romanzó todos los derechos eclesiásticos e seglares. Que vos diréis más? Non podría decir ningún home cuánto bien este noble rey fizo, señaladamente en acrecentar et alumbrar en saber. Incluso Alfonso X llegó a solicitar libros al monasterio de Santa María de Nájera para proceder a su copia. Hay un documento fechado en 1270 en Santo Domingo de la Calzada que así lo reconoce. Por ejemplo, le solicita haber recibido del monasterio libro de lectura antigua, lo siguiente: las ediciones de Donato, el Estacio de Teba, el catálogo de los reyes Jodo, el libro Juzgo, la Consolación de Boecio, un Prudencio, la Geórgica de Virgilio, las epístolas de Ovidio, la historia de los reyes Godo, de Isidoro el Menor, el Donato de Barbaricio, las Bucólicas de Virgilio, el Liber Illustrium Virorum, Prisciano Mayor, los 10 predicamentos de Boecio y el comentario de Cicerón sobre el sueño de Escipión, y promete devolverlo cuando los haya fecho escribir. Todo un acervo cultural que reunió en su escritorium a destacados personajes de la cultura árabe, hebrea y cristiana. No en vano se le conoce también con el sobrenombre de emperador de la cultura, y lo que a mi entender supuso un paso definitivo, la copia de todas estas obras en castellano, salvo las cantigas que lo están en gallego, posiblemente en recuerdo de los primeros años de su vida que los pasó junto a su nodriza Urraca Pérez y posteriormente con García Fernández de Villamayor y su esposa Mayoraria. Tal y como era costumbre en la época, el primogénito del rey fue confiado a una nodriza de la que conocemos su nombre, Urraca Pérez, a través de un diploma de Fernando III en el que se hace constar este hecho, Nutrici Domni Alfonsi Primogeniti Mei, y por el que se le concedía una heredad en Villalifierno consistentes en casa, viña, prado y 2 yugadas de tierra de labor. Cuando apenas contaba Alfonso 10 años de edad, Urraca Pérez y su marido García Álvarez recibieron una heredad en Portillo y en el documento de donación se hizo constar pro multis servicis que mi in nutriendo Alfonso filium meum primogenitum facistis efeciste, es decir, por la cantidad de servicios que en la nutrición, en la alimentación de mi hijo Alfonso como primogénito hiciste y seguís haciendo. Posteriormente se le encomendó la crianza a García Fernández de Villamayor, mayordomo de la reina doña Berenguela, madre de Fernando III y por consiguiente abuela del infante. Este hecho será recordado en los diplomas emanados de su Cancillería. Don García Fernández y su mujer, doña Aria,
me criaron y me ofrecieron muchos servicios señaladamente porque me criaron en Villadelmiro e en Celada. Por cierto, que a doña Mayor Arias, ya viuda en el repartimiento de Sevilla en 1253, se le concedió la alquería de Benacazón, a la que puso el nombre de Celada, en recuerdo del lugar donde pasó su infancia. En definitiva, Alfonso X extiende el conocimiento cultural a las clases populares que desconocían el uso del latín e impulsaba el castellano como lazo de unión tanto de los laicos como de los eclesiásticos. En la noche de hoy le vamos a dedicar nuestra exposición a la maquinaria del monarca que puso en funcionamiento todas sus actividades, que no fue otro que la Cancillería. En este sentido, conviene recordar el análisis etimológico del término que le asignan las fuentes legales alfonsíes. Dicen así: es lugar, refiriéndose a la Cancillería, donde deben aducir todas las cartas para sellar, es decir, donde se deben llevar todas las cartas para sellar. E aquellas que lo vieren deber, deben las catar, en las que no fueren bien fecha, deben las romper e quebrantar, en las que fueren fecha derechamente, deben las mandar sellar. Y por esto la llaman Cancillería, porque en ellas se deben quebrantar e cancelar las cartas que fueren mal fechas. Como tendremos ocasión de comprobar, el ámbito de actuación de la Cancillería fue mucho más amplio del que aquí se contempla, y tal y como recoge la Comisión Internacional de Diplomática, al resaltar que también se encarga de la redacción, puesta por escrito, validación de los documentos, registro de los mismos y cobro de las tasas correspondientes emanados del monarca o de alguna otra autoridad. Y nunca, por supuesto, debemos confundirla con otra oficina con un nombre muy similar, la Chancillería, que se dedicaba, en fecha bastante más posterior, exclusivamente a las apelaciones últimas de justicia. Al frente de la Cancillería se encontraba la figura del canciller, que las fuentes legales alfonsíes le denominan como Magister Sacri Scrini Libelorum, y entre las funciones que le asigna están la de custodiar los sellos del rey, las arcas y escritos de Cancillería, y a su cargo se encuentran los notarios y los escribanos de la corte. El canciller es el segundo oficial de la Casa del Rey, de aquellos que tienen oficio de poridad, es decir, un oficio que obliga a guardar secreto. Se le asignan diversos cometidos. Es el medianero entre el rey y los hombres en cuanto a las cosas temporales se refiere. Nótese que el medianero entre el rey y Dios era el capellán, primer oficial de la Casa del Rey, y tiene la responsabilidad, el canciller, de ver todos y cada uno de los documentos que otorga el rey para evitar que sean dados contra derecho y, por consiguiente, puedan ocasionar alguna distorsión al monarca. En aquellos casos en los que el canciller detectara alguna anomalía en la redacción de los mismos, debe proceder inmediatamente a la cancelación del documento. Las fuentes alfonsíes enumeran las cualidades que debe reunir el canciller y entre ellas se encuentra ser de buen linaje, para que así siempre tenga vergüenza de hacer algún hecho que estuviera mal, ha de tener buen seso natural, para que sepa guardar las puridades del rey y sufrir buena andanza, debe ser bien razonado, porque al ser medianero entre el rey y su súbdito, le conviene que mediante su palabra los gane por amigos, enseñándoles que le agradezcan el bien que les hicieren y así cuando alguna carta le diere en razón de justicia, que les haga entender que lo hace con derecho. Debe poseer buena memoria para que así pueda recordar las cartas y las cosas que tuviera en su guarda y las que mandare hacer que no sean contrarias las unas con las otras. Debe ser persona de buena costumbre y apuesta para que sepa recibir a los hombres que a la corte vinieren y así poder honrar el cargo que ostenta. Debe leer y escribir tanto en latín como en romance, para que las cartas que él mande hacer sean dictadas y escritas bien y apartadamente, amén de aquellas que sean enviadas al rey las sepa entender. Debe amar verdaderamente al rey, porque así le podrá guardar y servir en todas las cosas que hemos mencionado. A la hora de consignar qué tipo de documento puede dar por sí, las fuentes alfonsíes especifican que ni privilegio ni carta de gracia no debe ni notarla, ni mandarla hacer sin mandado del rey, ya que evidentemente la concesión y el otorgamiento de ambas emanaba del poder soberano del monarca. La persona del canciller figura dentro de la amplia lista de confirmantes que se encuentran en los privilegios rodados de la época. Solo en varios casos, nos referimos por ejemplo al canciller Pelay Pérez Abad de Valladolid,
lo hemos encontrado ejerciendo la iudicio sobre el escribano Pedro Fernández. Normalmente suele aparecer, no hay forma, suele aparecer por la parte inicial de los confirmantes, como aparece en la parte inferior del documento. En este caso es don Gonzalo, obispo de Toledo y chanciller del rey en Castilla. En tiempos de su padre, Fernando III había logrado reunir en una tercera persona los cargos de canciller de Castilla y canciller de León. Así desempeñaron el cargo don Juan, abad de Valladolid, Pedro Martínez, y a la muerte la jefatura quedó en manos de los notarios. A partir de 1255 se vuelve al sistema antiguo de vincular la jefatura de las cancillerías de Castilla y León a los arzobispos de Toledo y Santiago, respectivamente. Si bien en la praxis cotidiana la dirección efectiva de la Cancillería corrió a cargo de los notarios. Por lo tanto, podemos realizar una pregunta. Si la dirección efectiva de la Cancillería no fue ejercida por los cancilleres, ¿qué se propuso Alfonso X con mantener el cargo? 3 son las razones que podemos esgrimir al respecto. En primer lugar, la de recuperar y mantener una vieja tradición de vincular los cargos de canciller de Castilla y León a los arzobispos de Toledo y Santiago. En segundo lugar, que estos cancilleres van a recibir a cambio de su nombramiento una remuneración económica, como lo pone de relieve la cantidad de maravedís con la que el arzobispo de Santiago era recompensado simplemente por la ostentación del cargo de manera honorífica. Y en tercer lugar, porque Alfonso X, una vez que recuperó la tradición, le recompensó económicamente por ostentar un título honorífico, y bien sabía que aquellas personas que impulsara para las dignidades eclesiásticas de ambos arzobispados, tanto de Toledo como de Santiago, sobre todo en el caso de Toledo, quedaban introducidos en la maquinaria estatal en la que destacaba sobre todos ellos la figura del rey. Y por si fuera poco, los nombramientos de arzobispo de Toledo recayeron esencialmente en miembros de la familia real. Don Sancho, hermano del rey, don Sancho, hijo de Jaime I y por tanto cuñado suyo, o en personas relacionadas muy estrechamente con la corona, como fue el caso de Pelay Pérez, abad de Valladolid, ciudad de la que era señora la reina doña Violante. En este ámbito de recuperación de formas perdidas, de recompensas económicas y de activa participación del rey en los nombramientos de los cargos de arzobispo de Toledo, sobre todo en personas adeptas al rey o a la corona, el fortalecimiento de la maquinaria estatal en cuanto al poder político se refería era toda una realidad. En este ambiente, pues, la delegación del cargo de canciller en una segunda persona era prácticamente imposible, toda vez que en el entramado de la Cancillería el papel jugado por sus titulares era en la práctica de elevación honorífica y de recibir a cambio sustanciosas sumas económicas estando lejos de su trabajo formal. Como el titular de canciller iba a delegar sus funciones en una segunda persona, cuando en la práctica pocos cometidos desempeñada de forma efectiva en la Cancillería. He recogido una serie de personajes que detentaron el cargo de canciller: don Sancho, Domingo Pascual, don Sancho, don Fernando Rodríguez, don Gonzalo García Gudiel, don Pelay Pérez, don Juan Arias, don Pelay Pérez también, que lo fue también de León. Bien, el segundo escalón de la Cancillería viene determinado por los notarios, sin duda el más relevante de toda la organización cancilleresca alfonsí. Las fuentes legales le denominan como Magister Scrine Memoria Principis, es decir, maestro de las escrituras de las memorias del príncipe. Sobre ello va a recaer la responsabilidad de dirigir en la práctica la maquinaria estatal que balbucea a mediados de el siglo XIII. Sobre su nombramiento se recoge que deben ser puestos por el rey para sus prioridades y otros por el canciller. Esta doble realidad de la fuente contrasta un tanto con el espíritu que animaba al monarca sabio para designar a sus colaboradores y que manifiestamente eran nombrados por él. Los notarios van a ser los encargados de hacer las notas de los privilegios o de las cartas por mandado del rey o del canciller, o bien el de hacer notar en el sentido de dictar para que otros escriban los documentos y podían ser tanto clérigos como legos. Fenómeno este último de gran importancia porque nos pone a las puertas de la aparición de funcionarios laicos entre los de la Cancillería, que hasta ahora, salvo escribanos, habían sido exclusivamente clérigos. Este fenómeno de laización no constituye un hecho aislado y hay que ponerlo en relación con el fenómeno de las universidades que eclosiona por estos años
junto con la ya reiterada recepción romanista que se extenderá por obra y gracia de la Universidad de los Estudios de Bolonia. No debemos olvidar que el 18 de diciembre de 1256 Alfonso X concedió un privilegio a la ciudad de Sevilla para crear en ella estudios y escuelas generales de latín y árabe, embrión de la futura universidad. Por otra parte, eran los encargados de vigilar a los escribanos para que fueran escritos por aquellas personas que hubieran sido designados por el rey como escribanos reales. Debe mandar confeccionar los libros registros de Cancillería, tanto de aquellos emitidos como los recibidos en la misma, y eran los responsables de mandar sellar los documentos. A este respecto debemos de apuntar que las propias fuentes señalan que los notarios han de guardar los sellos del rey, y con anterioridad hemos realizado el mismo acerto con el canciller. A nuestro entender, pensamos que se podría tratar de una transmisión de funciones asignadas anteriormente al canciller y que ahora se hace recaer en la persona de los notarios. Notarios que van a ser a la postre lo que en la práctica se van a encontrar más cerca a la hora de proceder al sellado de los documentos por los encargados de ellos. Las fuentes alfonsíes van enumerando todas y cada una de las cualidades que deben reunir estas personas para que sean designadas como notarios. Han de ser de buen entendimiento, porque si no lo fueran, no podrían confeccionar las notas derechas y apuestas. Leales, porque deben guardarle pro al rey y al reino. De gran probidad, para evitar que con la ruptura de su silencio pueda ocasionarle gran daño al rey y a su tierra. Y debe ser persona que tenga algo, porque así se cuidarán de causarle males al rey por las pérdidas que esto le pudiera ocasionar. Una vez que la persona ha sido designada para el cargo, debe amarla, fiarse de él y hacerle algún bien para que pueda servir bien y lealmente. Los notarios estaban protegidos por las disposiciones legales ante cualquier daño que pudieran sufrir como consecuencia de herida o deshonra que le produjeran infantes, ricos hombres o particulares. Protección que se ve acompañada de una amplia lista de penas y que pone de manifiesto el papel y la importancia que estos personajes poseían en la Cancillería. El oficio de notario fue sin duda el más importante dentro de la Cancillería. Buena prueba de ello puede ser el hecho de que los notarios adscritos a este oficio se consideran colaboradores o copartícipes en la elaboración de la obra magna de las partidas. Nos referimos a los notarios de Castilla, maestre Fernando y al maestre Gonzalo, este último con posterioridad designado arzobispo de Toledo y por lo tanto elevado a la categoría de canciller. Si los notarios tuvieran una amplia participación en las tareas legislativas, no menos la desempeñaron como asesores o enviados diplomáticos del monarca. Para ello basta echar una ojeada al condensado currículum que de ellos presentamos. Por ejemplo, el maestre Fernando participó como jefe de la embajada para entrevistarse con el rey Jacón de Noruega, con objeto de concertar el matrimonio de su hija con el hermano del monarca, y compañero, además, del maestro Jacobo de las Leyes por su posible intervención en la redacción de las partidas. Suero Pérez aparece como beneficiario en el repartimiento de Sevilla, repartidor de las tierras de Cádiz y presente en las capitulaciones firmadas con la ciudad de Pisa. El maestre Fernando Martínez participó activamente en las empresas diplomáticas en la corte pontificia. Por lo tanto, no solamente era una función dedicada al mantenimiento a la producción de la documentación, sino también en cuestiones de gobierno. El notario delegaba en ocasiones su oficio temporalmente en otra persona que ejercía la función no siendo su verdadero titular. Esta delegación se podría realizar de tiempo en tiempo, de asunto en asunto y de persona a persona. Esta facultad de delegación del cargo de notario se hace patente en las tres notarías, en la de Castilla, en la de León y en la de Andalucía. Veamos, por ejemplo, algún tipo de ejemplo. Don Gonzalo, obispo de Cuenca y notario del rey, la mandó facer por mandado del rey, y con quien delega, yo, Roí Martínez, la fice escribir. O el mismo personaje, don Gonzalo, obispo de Cuenca, notario del rey, la mandó facer por mandado del rey, yo, Ferran Martínez, la fice escribir. Las fuentes no especifican el número de notarios que trabajaban en la Cancillería. Sin embargo, sabemos que Alfonso X concebía la división notarial adscrita a cada uno de los dos grandes reinos que configuraban sus dominios, Castilla y León, a la que posteriormente se le añadió la notaría correspondiente a las nuevas tierras conquistada por su padre, la de Andalucía. Es decir, contamos con una división tripartita en cuanto a los notarios se refiere: Castilla,
León y Andalucía, a cuyo frente se encontraba un notario mayor. También tenemos que hacer notar que durante el reinado de Alfonso X, una de las innovaciones de este periodo va a ser la configuración de lo que a lo largo de los años se configurará como Secretaría de Cámara. Esta tuvo un especial protagonista, Sancho Pérez, que figura como escribano mayor de Cámara del Rey y pertenecía a nuestro personaje al estamento eclesiástico y fue tesorero de la ciudad de Jaén y arcediano de Baeza. En la Cámara del Rey se guardaban todos los escritos que se le remitían al monarca y, por lo tanto, se puede decir que constituye la génesis de la formación del futuro Archivo Real. También aparecen unos notarios de justicia, más que como tal notario como la función, y eran los encargados de la expedición de los documentos relativos a la Administración de Justicia y va a encontrar su cauce durante estos años. La función de notarios y escribanos al servicio de alcaldes y adelantados. Las Cortes de 1274 de Zamora recogen el modo de proceder de los escribanos con relación al sellado de los documentos que debían ser llevados a la Cancillería. Además, en estas Cortes se insiste en la condición social laico que deben tener estos notarios de justicia, con objeto de ser lo más justo posible a la hora de juzgar cada uno de los pleitos civiles. Como tal notario de justicia no hemos encontrado ningún personaje que se denomine así. Lo que sí hemos hallado ha sido la iusio delegada de los alcaldes a otras personas que presumiblemente, si no se denominan notarios, sí que ejercen esta función. Así nos atrevemos a considerar como tales a Pedro Martínez, Alfonso Martínez y Pedro Fernández. El tercer escalón de la Cancillería lo forman los escribanos. Las fuentes entienden por escribano home que es sabidor de escribir, y entre ellos distingue los que escriben los privilegios en las cartas y las actas de ceras del rey de los otros que son los escribanos públicos que escriben las cartas de las vendidas y de las compras y de los pleitos y de las posturas que los hombres ponen entre sí en las ciudades y en las villas. En la Cancillería distinguimos entre los escribanos grosatores y los escribanos registradores, es decir, aquellos que confeccionan el documento de aquellos otros que van a registrar los documentos, como todos podéis presentir, en aquellos libros denominados registros. Los escribanos grosatores son los encargados de la realización de la mundum documental, ciertas labores también en el registro de los documentos, sobre todo en el registro de notas, y los encargados de efectuar la enmendatio, es decir, la corrección, en las cartas cerradas que se hubieran visto afectadas a la hora de sellarlas. Los escribanos han de ser puestos por el emperador o por el rey, y la fuente alude a que es tanto como uno de los ramos de señorío, si bien sabemos que esta función puede ser por la máxima, quilibe potes facere tabellionem, quis potes dare ut facere iudice in ordinario, es decir, aquel que ejerce la justicia es aquel que puede nombrar escribano. Por lo que respecta a las cualidades que debe tener, las fuentes mencionan las siguientes. En primer lugar, destaca su lealtad, a la que define como bondad que está bien en todo home, es señaladamente en los escribanos que son puestos para hacer las cartas del rey. Precisamente a la calificación de bondad va a ser extensiva a las personas en sí, hombres buenos, de buena fama y consiguientemente han de ser conocidos. Por otra parte, deben ser también de buen sentido, de buena poridad. No olvidemos que pese a que el ayucio puede venirle, entre otros, del rey, del canciller o notario, para que hagan las cartas en poridad, ello no se cumpliría si el escribano no realizara su tarea en poridad propiamente dicha. Amén de las indicadas, los escribanos deben reunir una serie de cualidades encaminadas a la confección de los documentos. Así deben ser entendidos, acuciosos, apercibidos y, sobre todo, deberán escribir correctamente las notas. A estas dos últimas cualidades nos referiremos. Apercibidos y hacer escribir las notas, porque de ellas se va a desprender ni más ni menos que las dos formas por las que el escribano redacta el documento. Adverbum et per notam, es decir, o de palabra o por una nota que le entregue el notario o el canciller. En la primera adverbum se le exige al escribano que sea percibido para poder escuchar bien la razón que le diere, de manera que la entienda y sepan escribir y leer bien y correctamente. Para la segunda, per notam, porque a su oficio de ellos pertenece escribir los privilegios en las cartas fielmente y según las notas que les dieren,
ni menguando ni creciendo ninguna cosa. Como puede comprobarse, ambas conducen a la redacción del documento por el escribano, que ha de saber bien escribir, leer correctamente, tener buena letra, para que semelle que de corte del rey salle, e como e home entendido la fizo. Ni más ni menos nos está señalando los documentos que por sus peculiaridades gráficas designamos cancillerescos por la belleza y caracteres gráficos similares. Por último, estas personas deben carecer de codicia y que el rey pueda castigar si algo hicieran mal. Si antes hemos mencionado las cualidades y condiciones que deben tener las personas para poder ser nombrados escribanos, ahora incidiremos en el hecho de ser personas de buenos lugares, lo cual pone un tanto en entredicho la política del monarca castellano en favorecer a ciertos lugares que le hayan ayudado o que, por una u otra razón, gozan de las atenciones del mismo. Una vez que la persona reúne las condiciones que han sido reseñadas, junto con las pericias caligráficas apuntadas, aquellos que vayan destinados a la corte del rey deben jurar de la siguiente manera: fagan las cartas lealmente, e sin alongamiento, sin acrecentamiento, e que no caten y amor ni desamor, ni miedo ni vergüenza, ni ruego ni don que les den ni les prometan, e sobre todo que guarden poridad del rey, es su señorío, es su cuerpo, es su mujer, es sus hijos, es todas las cosas que a él pertenecen según que ellos han de hacer. Si como pericia especial se le exigía el saber escribir, una vez que este hecho se había constatado por aquellas personas sabidoras, se les exigía al escribano guardar los siguientes deberes. En primer lugar, que todas aquellas cartas que el rey le mandara hacer en poridad, que no debe mostrarle a ninguno ni hacer señal alguna en ella que pueda revelar su contenido. En segundo lugar, aquellas cartas que no sean de poridad, no la debe mostrar a otra persona que no sea el canciller, el notario, el alcalde o el sellador. También sigue especificando la fuente que las cartas que le mandan hacer deben hacerlas con sus propias manos y no se las deben dar a otro, salvo, y aquí se puede ver la iusio delegada de los escribanos, si sobre él recayere alguna enfermedad o embargo, en cuyo caso sí que la puede mandar a hacer a otro, siempre y cuando especifique en el documento excusa y su nombre y cómo la hizo por mandado de otro, y escriba de su mano que la mandó hacer. Caso de no hacerlo así, la carta sería falsa y caerían sobre él las penas de falsario. A pesar de que las fuentes recogen esta posibilidad de delegar la iusio para estos casos, no hemos encontrado pruebas documentales de ello para poder aportarla. Por último, en las cartas no debe poner palabras que semejen a las de gracia. Eso tendremos ocasión de verlo un poquitín más tarde. Y en los privilegios que el rey mande confirmar, en los que diga que valan así como valieron en tiempo de algún rey o después a tiempo señalado. Debe evitar poner otras palabras que puedan olvidar que han sido confirmados sin entredicho alguno o que valgan todavía. En caso contrario de no atenerse a lo reglamentado, caería en pena de falsedad similar a la impuesta en aquellos casos en los que llevar a cabo este acto sin mandado del monarca. Amén de lo reseñado, el escribano debe redactar aquellas cartas las que el rey le manda hacer a fin de que se envíen a algunas personas para oír pleito, de forma que de ellas no se pueda deducir que únicamente debe escuchar las razones de una de las partes del litigio. Por otra parte, un hecho incuestionable y de gran relevancia para nosotros como diplomatistas es la obligación de confeccionar las cartas que de una forma determinada y sobre todo unas materias escriptorias muy concretas, pergamino o papel, debe seleccionar para cada documento. A la postre, elección de soporte gráfico y mundum, es decir, la puesta por escrito, eran las dos grandes misiones que recaían sobre el grupo de escribanos grosatores. Del grupo de estos escribanos, la fuente nos señala que unos son recibidos por el rey y otros por los cancilleres y los notarios. A nuestro entender, vuelven a aparecer los vestigios de unos oficiales de la corte del rey que estaban junto al monarca y otros oficiales de la corte del rey que simplemente estaban al servicio del canciller o notario en la cancillería. Bien. El otro grupo de escribanos está representado por los escribanos registradores, que van a ser los encargados de registrar los documentos en unos libros que reciben el nombre de registro, pero antes de ser el documento validado con el sello regio. La fuente define a estos registradores como escribanos que hay en casa del rey que son puestos para escribir cartas en libros que han nombre registro. Así pues,
puede comprobarse que la misión que tenía era la de confeccionar estos libros registros de salida de documentos confeccionados en la Cancillería Reja. Los libros registros no debían ser mostrados a ninguna persona, salvo al notario, al sellador, a alguno que fuera enviado por mandado del rey o a aquellos a quienes compete la administración de justicia si necesitasen alguna carta de aquellas que fueron emitidas en el ejercicio de sus funciones. Estos registradores en numerosas ocasiones colocaban una marca de registrada en la plica de los documentos como prueba de haber llevado a cabo la copia en los mismos. Los selladores eran los oficiales de la Cancillería que estaban encargados de la validación de los documentos mediante la colocación del sello regio. Los sellos le eran entregados por el canciller o por el notario para su custodia y noble uso de ellos sin infringir las normas cancillerescas. Las fuentes alfonsíes nos menciona cuáles deben ser las cualidades que deben reunir estos oficiales para poder ostentar el cargo. Así deben ser bondadosos y muy acuciosos en la guarda de los sellos y sellado de las cartas para evitar que se utilicen en el sellado de las cartas falsas. También deben ser hombres buenos, leales, de buena vida, sin mala codicia. El nombramiento de los selladores, intencionadamente subrayamos el plural, correspondía al rey, una vez que los aspirantes reunían los requisitos necesarios. Con posterioridad deberían jurar en mano del rey que lealmente sellar las cartas e que non sellen carta ninguna si non dixere en ella que la manda facer el rey, el chanceller o notario o alcalde, e que non descubran por idá ninguna de las que en las cartas fuere, e que por amor, ni por desamor, ni por ruego, ni por don que les den, nin que les prometan, que non embarguen a ninguna su carta ni gela de tarde. El número de selladores era apostativo del monarca y en relación con las necesidades, los de la Cancillería del rey deben ser tantos cuanto el rey entendiere que serán menester. Los selladores recibían una exigua cantidad de maravedís en concepto del ius sigilli, es decir, del derecho por sellar los documentos, con relación a la tasa a pagar en Cancillería. Las fuentes alfonsíes especifican que los selladores deben recibir el mismo estipendio que el escribano, más una adenda. En este sentido se encuentran las partidas, sin embargo el espéculo se repite la misma cantidad que se le entregaba a los escribanos y a nuestro entender nos inclinamos por lo estipulado en las partidas, porque así lo manifiesta el análisis de los textos al incluir en ellas el adverbio además. Por último, estos selladores estaban protegidos en su honra y guarda de la misma manera y forma que los otros escribanos del rey. Desgraciadamente, no hemos localizado en documento alguno el nombre explícito de alguno de estos selladores. Por lo tanto, esta oficina de expedición documental, tal y como nosotros la concebimos, nos parece en primer lugar, pues la Cancillería, como el lugar explícitamente donde se van a sellar los documentos del monarca. En esta Cancillería repasamos, conocemos la existencia del canciller, de notarios, de escribanos grosatores, de escribanos registradores y de selladores. Lógicamente, en una primera misión lo que tenía era repasar cada uno de los documentos que se extendieran en nombre del monarca. Junto a esta Cancillería nos vamos a encontrar con las tres notarías más representativas, la Notaría de León, la Notaría de Castilla y la Notaría de Andalucía. Cada una de estas notarías se encargaba de la expedición documental de aquellos documentos que afectaban a la zona geográfica de cada uno de estos reinos. Novedad en estas notarías, en el caso de Andalucía, por haber sido incorporada, como todos sabemos, la conquista de Sevilla en 1248 y a partir de ese momento pues se da pie a la creación de esta notaría de Andalucía porque se necesita una institución para poder emitir cada uno de los documentos que son producidos para esta zona geográfica. Junto a los notarios le acompañan los escribanos y también detectar la aparición de el oficio de justicia, es decir, la función, todavía no está creado el órgano, representado fundamentalmente por alcaldes y adelantados, que a su vez contaban también con notarios y escribanos. Y la notaría de cámara, que estaba a cargo del camarero del camarero. Aquí sí podemos decir que únicamente hemos encontrado escribanos a la orden, por así decirlo, a las órdenes del camarero, y que en esta notaría de cámara va a ser donde se va a gestar el Archivo Real de Castilla, que después, como todos saben, prácticamente desapareció
con todas las guerras de los comuneros, donde se perdieron prácticamente en su totalidad. Por lo tanto, si ustedes se fijan, las notarías se expedían documentos de gracia y de gobierno, en el oficio de justicia solamente aquellos documentos relacionados con la justicia, y en la notaría de cámara aquellos asuntos económicos y aquellos asuntos relacionados con el archivo del monarca. Con lo cual, ya a partir de Alfonso X se ve perfectamente una estructuración de lo que es la administración alfonsí, con objeto de ir regulando cada una de ellas. Quiero que os fijéis perfectamente en la Cancillería, la que tiene el color rojo, porque ahí aparecen unos escribanos rosatores, que ahora vamos a tener ocasión de ver multitud de documentación sobre ello, y a partir de ello pues ya realizaremos una serie de consideraciones. Hemos dicho que esta era la Cancillería Menor, pero como todos ustedes saben y conocen, junto al rey estaba la reina, estaban los infantes, y cada uno de ellos, lógicamente, sí que tenía su propio personal. Si, por ejemplo, en la parte central aparece la Cancillería de la Reina, la Cancillería de la Reina contaba con sus notarios y sus escribanos, lógicamente son entidades de gobierno bastante más pequeñitas porque la producción documental es también bastante más pequeñita, las Cancillerías de los Infantes con la misma estructura, con notarios y escribanos, y aquí sí hay un hecho importante porque las fuentes legales alfonsíes, es decir, el fuero real, el espéculo y las partidas, recogen en su interior la existencia de esta Cancillería de la Poridad. Yo le puedo asegurar que de toda la documentación que llevo examinada, que no es poca, el sello de la Poridad no aparece en el reinado de Alfonso X. Esta negativa por parte del diplomatista para el jurista es una verdadera joya, porque indiscutiblemente, si como de forma tradicional la ley va detrás de la norma, incuestionablemente esa parte de la redacción de las partidas forzosamente tuvo que ser con posterioridad al reinado de Alfonso X, o al menos esto es lo que se colige de la ausencia de cualquier tipo de noticia acerca de esta notaría de la Poridad. Esta administración alfonsí nos presenta una tipología documental muy perfectamente normalizada y muy fácil de entender. El documento, diríamos, más solemne que se emitía en la Cancillería se conoce con el nombre de privilegio rodado, tal y como se puede deducir de su propia terminología, privilegio, porque es algo dado aparte del resto de la comunidad y rodado por la rueda que todos ustedes pueden ver ahí en primer plano. Esto es un privilegio rodado que Alfonso X le concede al Consejo de Burgos, donde le concede el fuero real. Fíjense, que esto es importante, la preciosa decoración que tiene, tanto en la rueda, que se puede apreciar, que ahora lo vamos a ver en primer plano, como en el crismón, donde están perfectamente decorados con colores verde, rojo, ocre y amarillo, ¿no? Fíjense qué preciosidad, que es el mismo signo rodado del monarca. Si ustedes lo leen desde esta parte, se puede leer signo del rey don Alfonso. En la parte central aparece cuartelada con castillos y leones, siendo los reinos más importantes del monarca, y en el círculo exterior figura el alférez, en este caso estaba en vaca el cargo de alférez, y el mayordomo. El mayordomo y el alférez por una sencilla razón, porque eran los dos oficiales de la Casa Regia, uno encargado, el responsable de todos los temas militares, y el mayordomo, el responsable de todos los temas económicos. Ahí tenéis otro ejemplo, otro privilegio rodado precioso. Vamos a ver fijaros que también aparecen los propios nombres del monarca y de la reina, que aparecen perfectamente decorados. Ahí tenéis la parte inferior. Esto es un documento que se conserva en el Archivo Histórico Nacional y donde exime al Cabildo y Clero de la Catedral de Toledo de todo el pago de moneda. Fijaros que antes hemos dicho que los escribanos eran los encargados de confeccionar los documentos, de realizar el libro de notas y de incluso en ese caso de registrar, pero esto que nosotros vemos aquí, esta decoración, sobresale y sobrepasa con mucho
a lo que muchas personas pueden entender como escribir y redactar un documento. ¿Qué conclusiones se puede sacar con esta decoración? Pues incuestionablemente yo llevo muchos años defendiendo que el estudio del monarca Alfonso X necesita de un conjunto de especialistas en diversas materias en los que cada uno puede ir aportando pues aquellas conclusiones que vamos sacando. Indiscutiblemente, cuando uno ve esta rueda, le evoca la propia decoración que podemos encontrar perfectamente en las cantigas, tranquilamente, no solamente por los tonos, sino por la propia distribución, el hecho del enmarcar el signo dorado, enmarcarlo en un cuadrado y volver a repetir en cada uno de los ángulos pues los dos leones como sinónimo o sea, como representantes del Reino de León y de los castillos representantes del caso del Reino de Castilla. El otro tipo documental, son 4 nada más, no es muy rápido, es el que recibe el nombre de la carta plomada. La carta plomada, fijaros, que no es un privilegio, es una carta, y plomada porque el plomo siempre da idea de perdurabilidad, es decir, son donaciones que se hacen a perpetuidad, a por siempre jamás. Por eso se sellan con el sello de plomo. Y como ustedes han visto, con este sello aparece sellado el privilegio rodado y la carta plomada, porque son, como digo, concesiones que se hacen hasta para la eternidad, para todo tiempo. En este caso es una carta plomada en la que se le concede a Burgos, en recompensa de cierto socorro, que nunca jamás pedirá a esta ciudad lo que le debiere por los años anteriores. Es decir, hay que pensar que, además lo hemos hecho notar al comienzo, que con todas sus aspiraciones al fecho del imperio, pues francamente estaba el Reino de Castilla bastante esquilmado en el tema económico. Aquí podéis ver que está un poco carbonatado el anverso y el reverso del sello de plomo. Es un sello con unas dimensiones muy pequeñitas. En ambos se representa, en un caso, el castillo representando el Reino de Castilla y al reverso de Castilla, perdón, y en el reverso el Reino de León. El otro escalón más inferior es la carta abierta, que es un documento hecho también en pergamino, pero sellado con sello de cera. En este caso es muy curioso porque es un documento que se conserva en el Archivo Municipal de Burgos y que es ni más ni menos la prohibición que establece Alfonso X de usar palabras insultantes en el Concejo de Burgos. Entonces, para ello, lógicamente, por eso no se lo da con plomo, sino simplemente se lo da con cera, porque esto puede cambiar en cualquier momento. Hay un documento que a mí me parece que es una preciosidad, que es este que os estoy mostrando, que es un ruego al maestro Domingo electo de Toledo para que consagre en Sevilla a los obispos electos de Osma y Cuenca. Tiene la particularidad que tiene el sello de cera de Alfonso X, aquí tenéis la imagen ecuestre del monarca, y en el reverso tiene exactamente igual el símbolo del Castillos y Leones con la representatividad de los dos reinos de Castilla y de León. Y a la izquierda, en el caso de la izquierda, aparece el sello del maestre Domínguez, obispo electo de Santiago, y a la derecha uno muy conocido para nosotros, que es el obispo don Remondo. Se conservan los tres en un extraordinario estado de conservación, y esta es la parte dorsal, que simplemente es una concavidad que se realiza en el sello, y ahí se le aparece la figura o las armas del arzobispo. Hay otro ejemplar igual en la Catedral de Sevilla, pero no se conserva en estas condiciones tan extraordinarias. Sello de cera y de ambos sellos de placa, el anverso, ahí tenéis el reverso de estos sellos. Y el último tipo documental es el mandato, que ya os podéis imaginar. Simplemente en la Cancillería de Alfonso X se introduce el papel. La primera vez que se introduce el papel va a ser con Alfonso X de forma definitiva, y lógicamente al papel ya no se puede rajar en la plica no se le puede poner ningún sello colgado, con lo cual aparece el sellado, aquí están las huellas, aparece el sellado del sello de cera placado sobre papel. Una vez es el documento abierto, que forzosamente para poder el documento hay que abrirlo, ¿no? En algunos casos, en algunos especialistas, pues deciden o han propuesto la denominación de carta cerrada en contraposición a la carta abierta, pero de forma tradicional quien ha tenido más preponderancia ha sido el contenido de mandato. Hay que hacer notar que es curioso
que la documentación en papel, quizá por la propia fragilidad del soporte, se conserva muy poco, pero curiosamente en el Archivo Municipal de Burgos hay cerca de 30 ejemplares solamente de esta documentación. La verdad que tiene poca explicación porque estos mandatos, una vez que se cumplían, pues no tenían ningún tipo de interés para el futuro, pero afortunadamente pues se han conservado esta serie de ejemplares. Bien. Otra cuestión importante que abordó el monarca fue el tema de los cartularios de los registros. Voy a explicar de una forma muy sucinta. Aquí tenemos un cartulario del monasterio de Valpuesta. El monasterio de Valpuesta está en la provincia de Burgos, ya colindando con la provincia de Álava, y hasta el reinado de Alfonso X lo normal era que todos los monasterios, cuando recibían las cartas del monarca, las copiaban en sus libros, tranquilamente, pero en esa copia, como siempre suele ocurrir, a veces se le iba la mano al escribano. Es decir, imaginaros que Alfonso VIII le concedía pues 10 aranzadas de tierra y un poco el escribano le colocaba un cerito más y teníamos las 100 aranzadas de tierra. Con el problema que la corona no tenía una documentación, como eran los registros de Cancillería, para poder cotejarlo. Pasaban los años y al cabo de los 10 años venía otro monarca: Majestad, su padre estuvo aquí, nos dio esta donación, le enseñaba el documento copiado en el cartulario y ahora emitía un documento un documento original sobre un hecho falso con anterioridad. Es decir, había, como se suele decir, un mare magnum en todas estas instituciones y Alfonso X dice, hasta aquí hemos llegado, a partir de ahora esto va a ser diferente. ¿Cómo lo hace? Sencillamente implantando los registros de Cancillería, de tal manera que si hubiera algún tipo de duda, pues automáticamente se va al registro, se coteja y si es cierto, pues no pasa absolutamente nada. De hecho, los registros, estos registros de Cancillería tienen un valor administrativo, jurídico e histórico, y recuerda un poquito pues la partida 318, el prefacio, donde dice la antigüedad de los tiempos, es decir, el paso del tiempo, es cosa que face a los hombres olvidar los fechos pasados. Y por eso fue menester que fuese fallada escritura, para dejar constancia de lo que ha ocurrido. Y el libro que llaman registro, que quiere decir tanto como escripto de remembranza de los fechos de cada año, con lo cual también nos da otra pista que estaban registrados, pues como ocurre con los registros de la Corona de Aragón, pues año por año y día por día, ¿no?, de todos ellos. Aquí os he traído sencillamente unos ejemplos donde aparece en la parte inferior, en esta parte inferior de aquí, aparece el nombre de Johan Gonsalve, perdón, lo tengo por aquí. Martín García la registró, es decir, esta es la plica del documento y el registrador pues puso ahí su nombre para dejar constancia en ella. Hay otro, en este caso, Johan Gonsalve la registró, el que aparece en la plica. Por supuesto, esto no es generalizado en toda la documentación. Yo puedo decir que de documentos registrados de los 3.400, pues podrá haber aproximadamente unos 25 o 30, no hay más, ¿eh? O sea que no es algo que se prodiga. Este es muy curioso, porque aquí nos omite, posiblemente con estas iniciales será el registrador, pero aquí pone re y aquí registrada, es decir, que nos hace hincapié de que realmente también estuvo el documento registrado, con lo cual, con la imposición de estos registros, pues de alguna manera se pudo poner fin a esta situación. Otra situación delicada pues fueron las confirmaciones, por el hecho que anteriormente he señalado de la ausencia de los registros. Muchas veces al rey se le presentaba documentación, pues que no sabía, en este caso, imaginaros, en el año 1255 se le presenta por parte del monasterio de Sahagún que confirme un documento de Ramiro III, es decir, del año 971. Francamente, como no existía ningún tipo de registro con los que poder constatar, pues al monarca le mostraban el documento y adiós muy buena, pues a ver qué podemos hacer ahora. Ahora diré cómo lo solucionó. Aquí tenemos otro que incluso aquí dibuja el signo de la reina Doña Urraca, que es esta crucecita que tenemos aquí en la parte central. Este es del monasterio de Silo, pues solicitando también la confirmación de un documento de 1125. Y Alfonso X, pues sencillamente lo soluciona, pues cuando confirma el documento, le añade una cláusula que dice lo siguiente: "E mando que vala, así como valió en tiempo del rey don fulano". Con lo cual, si en tiempo del rey don fulano, en este caso don Ramiro, doña Urraca, valía, su confirmación valía.
Si el documento no valía en aquella época, pues incuestionablemente su confirmación es nula. De hecho, como los documentos reales o los privilegios reales no lo podía juzgar cualquiera, en la parte final dice, en los otros privilegios de confirmación en que diga que valan así como valieron hasta aquel tiempo en que fueron confirmados o hasta otro tiempo señalado o como valieron en tiempo de los otros reyes, bien los puede juzgar aquellos que son puestos para juzgar aquellas tierras, do los privilegios fueren mostrados. Esto no ocurre con ningún tipo de confirmación que no tiene ningún tipo de reparo, por así decirlo, con lo cual intenta también poner orden a esta situación. Y vamos a terminar. Hay una cuestión que no suele ser muy conocida, que es la utilización del sello de oro por parte de Alfonso X. Ustedes me habrán oído hablar que una buena parte del reinado de Alfonso X estuvo dedicado a su interés por ser coronado como emperador de los romanos. Este emperador de los romanos le venía, la herencia le venía por vía de su madre, que era heredera directa de los Stauffen, y una vez que muere el emperador de los romanos, una embajada de Pisa viene a hablar con el monarca, a rendirle pleitesía, un poco como reconociéndole que va a ser el futuro rey de los romanos. Alfonso X se entusiasmó enormemente y en mucha documentación, fijaros que son 4, 5, en 8 documentos de esa serie de 3000 y pico, pues en el anuncio de validación figura que ese documento fue sellado con el sello de oro. Indiscutiblemente, cuando uno lo lee por vez primera, siempre piensa que puede tratarse de un error, pero conforme van pasando los años, pues incuestionablemente el tema cambia por completo. De tal manera que de estos 8 documentos, 3 están otorgados a la ciudad de Sevilla, que además se conservan en el Archivo Municipal de Sevilla y además en su estado de original, los 3 son originales. Uno a la ciudad de Toledo, que está inserto, o sea, está dentro de una confirmación de Sancho IV. Uno al puerto de Santa María. Él tenía una gran devoción además por la fundación del puerto de Santa María, que es una copia del siglo XV, que se conserva en el archivo ducal de Medinaceli, en la sección de Cogolludo. 2 documentos con sus relaciones con el rey de Inglaterra, Enrique III, por esas aspiraciones que él tuvo a la corona imperial, y uno con relación al Papa Martín IV, donde ya se explicita pues que se arrepiente enormemente de todo lo que ha pasado con su hijo Sancho. Esto ya estamos al final de su reinado. Este documento que tenéis aquí es uno por el que Alfonso X renuncia al estado de Gascuña en favor de su cuñado, el príncipe Eduardo, hijo de Enrique III. Es un documento que bueno, puedo decir que me ha costado Dios ayuda poder localizarlo, porque aunque teníamos referencia de la obra de Riemer, de Thomas Riemer, teníamos el problema que como era un documento que era una copia fotostática, es decir, una reproducción del mismo, pero había numerosas ediciones que o bien no lo conservaba o bien que lo habían arrancado con el mismo. Con lo cual, sencillamente, este documento, la importancia que tiene es que en la parte inferior reproduce lo que sería el sello de oro, que por supuesto han desaparecido todos. Aquí en Sevilla la última pista la tenemos a finales del siglo XIX, donde en un informe del propio archivo se hacía constar que había una sección áurea. Esa sección áurea nos pone un poquito en entredicho que se podría tratar a la sección donde se conservaban estos documentos. Como veis, pues son dos sellos, en este caso de oro pequeñito, de un módulo pequeñito, donde se refleja el castillo y León. En el caso de Sevilla, este es el documento donde Alfonso X le concede a Sevilla las villas de Morón, de Cote, de Casalla y Osuna, además de Lebrija y las islas de Captiel y Captor en el río Guadalquivir. Está fechado en el año 1253, es decir, muy cerquita del inicio de su reinado, y él en anuncio de validación pues coloca lo siguiente: porque este mío privilegio, de este mío donadío, de esta mi franqueza sea firme e estable, e vala para siempre, mandé sellar con mío sello de oro. Con lo cual, el tener Sevilla, estos 3 documentos sellados con el sello de oro, pues es un verdadero privilegio, ¿no? Porque eso no lo tiene pues ninguna ciudad en nuestro país. En este mismo documento que os acabo de enseñar,
hay una frase muy bonita, está colocada al final del texto, lo leo en su totalidad. Dice: por muy honrado el rey don Fernando mío padre, y por honra de él, es decir, por honra de él, que ya se hizo terrado en la ciudad de Sevilla, y por su alma, y por el servicio que a mí me ficieron, y me farán, y por remisión de mis pecados, y por mí, que fui y rey, y recibí y caballería, y por otros de muchos bienes que me hizo y Dios. Et por honra de la ciudad de Sevilla, que es una de las nobles y de las mejores ciudades del mundo. Creo que en más de una ocasión hemos escuchado toda esta frase: Sevilla es lo mejor del mundo. La única cuestión es que solamente Alfonso X salió una vez de Sevilla, de su reino de Castilla y León, que fue cuando se entrevistó con el Papa Martín V. En definitiva, esto es lo que he intentado transmitiros de esta organización de la administración de Alfonso X, y nada más. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Excelentísimo señor presidente y presidencia de este acto, y señoras y señores, y querido Antonio, yo había preparado una referencia del currículum de Antonio para que viéramos un poco todo, pues que estamos en presencia de una persona que tiene una cualificación absolutamente extraordinaria en materia de historia. Antonio es profesor titular de Ciencia y Técnica Historiográfica de la Universidad Pablo de Olavide. En sus inicios como docente fue también profesor del Colegio Universitario de Cádiz y de la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla. Antonio es archivero del Cuerpo Facultativo del Estado en excedencia y desempeñó su cargo y su labor profesional en el Archivo de Simancas, en el Central del Ministerio de Cultura y en el Archivo General de Indias. Antonio es doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, con un trabajo dedicado al estudio de la Cancillería de Alfonso X el Sabio, en cuyo tema es una auténtica figura extraordinaria y de una competencia profesional enorme. Ese trabajo desde 1990, pero al estudio de esa Cancillería le ha dedicado Antonio otros trabajos muy importantes, 12 trabajos en concreto, que son Sevilla, Alfonso X y el Sigillum Aureum, la sigilografía en las fuentes legales alfonsíes, la tradición documental en la Cancillería de Alfonso X el Sabio, registros y registradores en la Cancillería de Alfonso X, la Cancillería de Fernando III, rey de Castilla y León, oficio y funciones de los escribanos en la Cancillería de Alfonso X, los registros de la Cancillería castellana, la génesis documental en la Cancillería Real Alfonsí, los escritorios del siglo XIII en la Corona de Castilla, génesis y tradición del documento notarial castellano, el uso del sello de oro en la Cancillería de Alfonso X y las confirmaciones en la Cancillería de Alfonso X. Ese último está en prensa. Antonio tiene publicado cerca de un centenar de artículos y una treintena de libros de índole científica, centrados fundamentalmente en disciplinas como archivística, diplomática, paleografía e historia de instituciones, en dos de los cuales, sobre temas de historia de las dos hermanas, he tenido el honor de compartir su autoría. Antonio ha dictado cursos de diplomática y paleografía en numerosas universidades españolas y para el personal del Archivo General de la Nación de Lima. Ha dirigido también varias tesis doctorales, la última concerniente a los protocolos notariales de dos hermanas, escribanías públicas de ámbito rural, el caso de dos hermanas, 1476-1553 de Jesús Barbero Rodríguez. Antonio conjuga su actividad docente en archivística con su experiencia práctica y científica en el mundo de los archivos. Por lo tanto, ha sido coordinador del proyecto de apoyo al Archivo General de la Nación de Lima y de Asunción, Paraguay, para la informatización de sus fondos. Es director también de proyectos de catalogación de la Biblioteca Cervantina del Ayuntamiento de Ciudad Real, del proyecto de organización de archivos de Hermandades de Sevilla, del Fondo Documental de Sevillana de Electricidad, del archivo de la empresa Medina Garbey, coordinador de la puesta en marcha del archivo de la Universidad Pablo de Olavide. Es también miembro del Grupo de Investigación sobre Fuentes para la Religiosidad Andaluza. Es miembro de dos grupos de investigación, uno sobre la reconstrucción del clima en el Atlántico Sur en el segundo tercio del siglo XVIII a través de los diarios de navegación, y otro sobre la reconstrucción de los caminos del Inca a partir de los correos terrestres del siglo XVIII.
Precisamente hoy, cuando celebramos el 800 aniversario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio, Antonio nos ha deleitado con una conferencia magnífica sobre la Cancillería de Alfonso X, el funcionamiento de unas dependencias al servicio del monarca. No se ha podido decir con más claridad y con más precisión y con mayor aporte documental cómo fue esta organización monárquica del rey Alfonso X el Sabio, que había creado una oficina verdaderamente extraordinaria para que quedara testimonio de todas las actuaciones que tenía la corte en aquella época, donde lo que había eran muchas batallas, pero poca formalidad, diríamos, administrativa, a excepción de esta aportación del rey Alfonso X el Sabio, que no solamente se dedicó a organizar trabajo jurídico y de organización, sino que también nos ilustró sobre un montón de materias que son fundamentales y que han quedado para los restos: el libro del ajedrez, el libro de las tablas, el libro de la astronomía, la Escuela de Traductores de Toledo, que es otra de las aportaciones importantísimas de Alfonso X el Sabio, que realmente se dice que se puede decir que la Escuela de Traductores de Toledo fue la primera universidad que hubo en el mundo, y fue en realidad el rey Alfonso X el Sabio un adelantado a su tiempo. Nos vamos a enterar de muchas cosas en este año que se va a conmemorar el 800 aniversario de Alfonso X el Sabio. Algunos harán crítica de una serie de hechos de este rey, porque realmente el fecho del imperio, la verdad es que le complicó muchísimo la gobernación del reino. El problema con su hijo Sancho IV, la historia de la aparición del no madejado, que forma parte de las armas pequeñas de Sevilla, toda esa aportación, diríamos, documental que aquí se ha estado exponiendo brillantemente por Antonio, la verdad es que nos hace considerar que con Alfonso X el Sabio tenemos una aportación documental de primerísima figura, de primer rango, y desde luego gran parte de ella nacida y elaborada aquí en nuestra ciudad. Por eso podemos estar muy orgullosos y realmente felicitar a Antonio, porque esta demostración que nos ha hecho del trabajo extraordinario de esa corte puede ponernos en presencia de un rey que ha sido poco estudiado, poco analizado y poco conmemorado, y que ahora realmente vamos a considerar que merecía muchísimo la pena tenerlo muy en cuenta. Así que, Antonio, enhorabuena y muchísimas gracias por tu magnífico discurso. Y a continuación va a intervenir el tamborilero de la hermandad primera y más antigua de Villamanrique, de la Condesa, que nos va a ilustrar. Ya el otro día tuvimos ocasión de escucharlo, es una actuación magnífica, y ahora viene a cuento de una cosa que va a tener mucho que ver con lo que nos trae hoy aquí, y es concretamente sobre la Cancillería de Alfonso X el Sabio y sobre una de sus obras fundamentales, que son las cantigas. Nos va a interpretar 4 cantigas dedicadas, diríamos, al recuerdo y homenaje del rey Alfonso X el Sabio.
obligatorio, debemos agradecer infinito la presencia de las autoridades que hoy nos respaldan con su presencia entre nosotros, hacerla extensiva, como es lógico, al auténtico protagonista del acto, que ha sido nuestro querido amigo Antonio López, por esa magistral intervención, donde ha quedado perfectamente claro todo lo que hizo el rey sabio para crear una maquinaria burocrática capaz de poner en marcha toda la complejidad de sus varios reinos. Esto ha quedado también palpable por la intervención de nuestro compañero Pedro Sánchez, que es buen amigo y conoce muchísimo a Antonio López, y nadie mejor que él para resaltar lo más significativo de su currículum y, por supuesto, lo más importante de su intervención esta tarde. Como es lógico, como ya el autor ha hecho en otra ocasión que ha intervenido en esta Real Academia, ha puesto punto final con el tamborilero oficial de la primera y más antigua Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa, y nos ha regalado estas 4 composiciones preciosas que nos traen el eco de la música medieval del antiguo reino de Sevilla. Y por último, pero antes que a todos, a los asistentes, porque ustedes, con su paciencia, con su interés, han hecho posible que esta programación cultural se haya convertido en una gozosa realidad. Nada más, muchas gracias, se levanta la sesión.